lo que corresponde ahora es ir adelante más bien con nuestra siguiente entrevista, y nos acompaña ahora el exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre. ¿Cómo está, señor Gómez de la Torre? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Encantado, Mario, como siempre, un placer. Veía que mientras Jimmy anunciaba que han sido convocados los ministros de Defensa y del Interior al Congreso para dar explicaciones sobre los problemas que se han suscitado o que se han hecho evidentes más bien a propósito de lo ocurrido en Ecuador, en nuestra frontera norte. Usted asentía como diciendo sí, correcto, efectivamente tienen mucho que explicar. ¿Qué le parece a usted que es lo que tienen que explicar? Bueno, no solamente debería ir, Mario, el ministro de Defensa y el ministro del Interior a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. También es apremiante que el señor director nacional de Inteligencia, el general Roger Arista, también debe ir a la Comisión de Inteligencia. Creo que es una instancia mucho más reservada, porque en el caso de Defensa e Interior, sin dudas, Mario, en estas últimas horas los indicadores son sumamente preocupantes. Es decir, no nos quedemos solamente en el simple hecho de estas acciones que se están sucediendo en el Ecuador, sino las proyecciones. Y me refiero a dos, muy recientes el día de hoy, Mario. Uno, el gobierno colombiano niega la posibilidad que alias Fito, este famoso narcodelincuente o criminal de alto vuelo, esté en territorio colombiano. Ergo, todo podría apuntar que o pueda utilizar el territorio peruano como una suerte de zona de descanso o zona dormitorio. Y por otro lado, ahí tienes un tema, y por otro lado, lo que he visto también ahora en las noticias en el canal, algo también que es preocupante, el hecho de que una de las bandas criminales, o a dos, pero sobre todo una, Choneros, que está incluido en el decreto famoso de represión firmado por el presidente Noboa, sí, ya estaría, o habrían indicadores, o tendría interés en operar, o ya estaría operando en el Perú, y específicamente, algo que es muy importante para estas bandas criminales, en el puerto de Paita, ¿no? Entonces, claro, Mario, no quedarnos, y por eso que está bien que el Congreso sea proactivo en lo que ha pasado, que es una demostración de fuerza muy grave, lo que han hecho estos grupos criminales, sino en el devenir y los impactos que se están haciendo con relación al Perú. Y termino un apunte, un plan de contingencia en general tiene que ser adecuadamente fiscalizado, que puede ser en sesión reservada, naturalmente, en la Comisión de Defensa y Orden Interno, y obviamente también en la Comisión de Inteligencia en su labor fiscalizadora frente al sistema de inteligencia, la DINI, que como tú sabes tiene que jugar un rol fundamental, silente, pero fundamental en esta crisis, porque es un tema muy grave de seguridad interna y externa. Sí, y veía cifras a propósito de el tráfico de armas, que es un indicador también importante. Sí, correcto. Y una información proveniente de una investigación del comercio que dice que Tumbes, es decir, el extremo norte del país, en frontera con Ecuador, concentra el 92% de toda la munición incautada en el país el año pasado, porque la información va más allá, dice, mientras que en el 2022 se registró o se incautaron 2.832 materiales de este tipo, en el 2023 la incautación fue de 391.239, es decir, un incremento del 13.000%. Correcto. Eso tiene una explicación que evidentemente antecede a lo que ha ocurrido en Ecuador en las últimas 2 semanas, ¿no? El narcotráfico, Mario, terceriza y hace un outsourcing con los grupos criminales. El tema de fondo es el narcotráfico y las bandas criminales son una suerte de tercerización y outsourcing. Parte de las actividades ilícitas, de estos negocios ilícitos, parte de las tantas actividades es justamente el tráfico de armas. Ahora, es injusto decir que el Perú es un abastecedor, porque Colombia tiene una gran responsabilidad, también tiene una, así como hay el puente Huaquillas Aguas Verdes, está el puente Rumichaca en Ecuador y en Colombia, y también hay pasos fronterizos Colombia, cuidado, Colombia también es un país tránsito de tráfico de armas por la triple frontera, Tabagatingas, Leticia, Santa Rosa. Hay que tener mucho cuidado porque a todo apunta, lo que sí se ha encontrado efectivamente en Ecuador son granadas de mano y munición, pero no armamento estratégico o fusiles o cosas. Por el momento no tenemos ese indicador. Hay conversaciones
relaciones importantes entre las Fuerzas Armadas de los dos países por la medida de confianza, y eso es bueno. Pero sin dudas, Mario, cuando tú me hablas de la frontera norte, y yo no me queda otra cosa que decir que por esa frontera norte, según los indicadores de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ya han pasado por ahí por lo menos 1.600.000 venezolanos, sí. Entonces, de los cuales cuántos son legales o ilegales, creo que la mayoría. Entonces, claro, es una frontera porosa. Y como el Perú no tiene, por ejemplo, como Colombia, una infraestructura de UAVs de fabricación israelí, los Hermes, que ha desplegado Colombia, porque tiene un presupuesto bastante pertinente en materia de lo que es control fronterizo, nosotros tenemos siempre épocas de vacas flacas en defensa. Entonces, claro, estamos haciendo lo que se puede hacer humanamente, y esto nos permite un poco reflexionar en torno a los presupuestos de defensa y la atención que debe ser para financiar justamente este gasto en defensa y en seguridad, porque efectivamente estamos hablando de una frontera muy porosa. Termino el apunte, Mario. Al presidente Noboa yo creo que hay que felicitarlo, porque ha tomado la decisión correcta. Y yo te doy una opinión muy personal. A veces, cuando un gobierno norteamericano para las fuerzas militares mexicanas, los aparatos de seguridad, hoy día el presidente Noboa probablemente no tenga esas capacidades. Y lo que te puedo decir es que la otra opción que tenía el presidente Noboa es la fórmula AMLO. ¿Cuál es la fórmula AMLO para combatir este tipo? ¿Qué dijo Manuel Andrés López Obrador, a diferencia de Felipe Calderón, que sí se embarcó en una guerra al narco? Dijo, el fuego no se combate con fuego. Las técnicas de una convivencia de baja intensidad con estos grupos, es decir, no atacas tanto, yo no te reprimo, pero finalmente el narcotráfico va avanzando y estos grupos van avanzando. Entonces, el presidente Noboa está en una encrucijada, no le quedaba otra. Y en ese sentido creo que hay que apoyarlo porque es un país limítrofe, estratégico por el Perú, y se le está jugando. Y yo creo que eso es importante, a pesar que intuyo, Mario, que por el momento no hay esos recursos que ha tenido México con el gobierno del presidente Calderón cuando le declaró la guerra al narco y la gran iniciativa Mérida. Hoy día hay indicadores interesantes, pero insuficientes del apoyo de los Estados Unidos, porque esta guerra, Mario, cuesta mucho dinero. Este tipo de guerras cuestan mucho dinero. Son guerras cuyo resultado lo vamos a ver en mucho tiempo, y hay que ser claros, acá van a haber muchas muertes. Estas son guerras muy cruentas y van a haber muchísimos muertos. Y ese es el problema. Si el presidente Noboa tiene éxito, lo que preocupa a algunos, y ojalá que lo tenga por supuesto, es que por efecto globo se traslade parte de ese crimen organizado al Perú. Claro, yo creo que ya estamos en camino. No, ya se trasladó. Además no necesitamos exportación de bandas criminales acá. Ya las tenemos. Exactamente, ¿no? Y sino que se lo digan a todo el problema que se ha suscitado con el ingreso masivo de ciudadanos venezolanos y grupos como el Tren de Aragua, los gallegos, que también en el caso de los gallegos también están operando en Chile, ¿no? Entonces, claro, el tema es mucho más complejo. Mario, a mí me causó mucha impresión cuando el jefe del comando conjunto, designado por el presidente Noboa, el almirante Vela, dijo en su discurso de asunción de mando, cuando el presidente Noboa hace una modificación, como corresponde con el presidente, su mando militar, dijo claramente, Ecuador está en guerra y todos estamos en guerra, la guerra está declarada. Y algo que también, Mario, hay que destacar, si bien no nos gusta, porque ahí tiene sus bemoles, pero creo que en la zona andina del continente de América del Sur, ya las Fuerzas Armadas van a tener que ser empleadas en la lucha, una tarea que se ha resistido algunas Fuerzas Armadas históricamente en la región, involucrarse en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En Ecuador, en los hechos, ya la cosa está cantada, ¿no? Entonces, esto supone también toda una discusión sobre el empleo de las Fuerzas Armadas, uso de la fuerza, repotenciación de las policías y, lo más importante, esta es una guerra de inteligencia, Mario. Y mira el espejo ecuatoriano, 14 jefes de su Secretaría Nacional de Inteligencia y de sus CIES, ¿no? Guerras entre jefes entrantes y jefes salientes, purgas, ¿no? Enfrentamientos entre jefes de inteligencia y sus estructuras, su burocracia con los salientes contra los entrantes. Entonces todo esto debilita la desinstitucionalización evidente que ha habido en el Ecuador, el manoseo de sus servicios de inteligencia desde el año 2009 hacia adelante. Y eso es una campanada para nosotros.
¿Estamos nosotros en una situación parecida? Bueno, espero que no, pero lo que te puedo decir es que tras la caída del CIN, que nadie está justificando, al Servicio de Inteligencia de los 90, te puedo decir, y los indicadores son claros, que en 23 años hemos tenido 20 jefes de inteligencia. Bueno, eso no puede ser bueno. No puede ser. ¿Y cuántos jefes de la DIGIMIN ya perdí? Los dedos, la mano de los dedos, me faltan los dedos. Sí. Los jefes de la estratégica Dirección General de Inteligencia del Ministerio Interior, ¿no? Entonces, claro, ahí está la tarea de la Comisión de Inteligencia del Congreso para hacer su labor de control político, para que designe el número 2 de inteligencia al director ejecutivo. Hace 8 años que no hay director ejecutivo, el plan de carrera del personal de inteligencia, un interesantísimo proyecto de ley en 2017 en el Congreso para declarar de necesidad pública la carrera y el plan de carrera del personal de inteligencia, como es la Fuerza Armada, como es el servicio diplomático, la institucionalización de los servicios de inteligencia. El Poder Ejecutivo, la PCM, debe mirar con mucho cuidado y mucha importancia lo que significa para este tipo de enfrentamientos la inteligencia como herramienta para la toma de decisiones. Pero retomando el origen de la pregunta, yo le preguntaba por la posibilidad de que esto produjera el eventual éxito del presidente Noboa, el efecto globo, más allá de lo que ya ha venido sucediendo. Claro, para comenzar, los éxitos del presidente Noboa no se van a ver de aquí a 2 o 3 meses. O sea, si es exitoso, lo vamos a ver por lo menos en 6 o 8 meses. O un año, sí, por lo menos, porque estas son guerras por etapas y con mucho intercambio de información, ¿no? Y en segundo lugar, sí, sin duda es que cuando uno habla de narcotráfico y ve que de un lado se reprime, se hacen políticas de sustitución de cultivos, se hace más severo, hay el famoso efecto globo, ¿no? Sí. Que es lo que ha pasado entre Perú y Colombia en varias etapas de su historia respecto a la lucha contra el narcotráfico. O sea que, pero para eso está la previsión estratégica, la prospectiva del Estado. ¿Está haciendo el Estado peruano bajo este gobierno lo que debería para prever esa situación? Mandar refuerzos a la frontera norte, declarar las emergencias en distintas regiones limítrofes. ¿Es, en primer lugar, necesario y en segundo lugar, suficiente? Es necesario, sin duda, es necesario. Ahora, que sea suficiente, eso es otra cosa, ¿no? Pero es necesario. Pero recordar también que en el caso ecuatoriano el estado de emergencia ya fue de uso común, ¿no? El presidente Lazo, otros presidentes, o sea, ya era el toque de queda mismo, era un paliativo. Yo te haría una comparación que es poco feliz, pero no por ello deja de ser ilustrativa. Cuando me invitaste en un programa, Mario, hace pocas semanas para analizar el tema de Israel con Hamas, vimos la sincronización de los atentados del 7 de octubre. Yo te puedo decir también que los sucesos luego de que el presidente Noboa toma la decisión, también son extremadamente sincronizados en el Ecuador, porque se producen en diversas áreas geográficas, hay motines, hay coches bombas, hay problemas carcelarios, secuestros de policía, atentados dinamiteros, etcétera. O sea, obedece ya a una estructura. El problema básico geográfico en el Ecuador es la costa, por el tema de lo que es la exportación de la droga. La costa ecuatoriana y sobre todo el puerto de Guayaquil, ¿no? Porque es un escenario de disputa de cárteles mexicanos, que eso está claro. Y veía unas cifras muy preocupantes, Mario, en la mañana, de que Europa está manifestando que probablemente el tercio de la cocaína que se está introduciendo, el tercio a Europa proviene del puerto de Guayaquil. Entonces hay unos indicadores espantosos, ¿no? Y el tema del puerto de Guayaquil es un tema neurálgico. Ha llegado la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos hace pocos días, o va a llegar Laura Richardson. Hay un prometido apoyo de los Estados Unidos en inteligencia, es cierto, pero esta guerra va a costar mucho dinero al Estado ecuatoriano, en infraestructura, mucho dinero va a costar. Y yo no veo que Ecuador tenga a corto plazo la posibilidad que tuvo Colombia con el Plan Colombia, desde el presidente Pastrana hacia adelante, o el México del presidente Calderón con la iniciativa Mérida para enfrentar este desafío. Esto cuesta mucho dinero, mucha paciencia y sobre todo, hay que decirlo, cuesta muchos muertos. Bien, aparte de este tema relacionado con Ecuador, hay otros asuntos que tienen que ver con inteligencia. Uno de ellos
Claro, inteligencia es más relacionada a la policía, por cierto, pero la ubicación y eventual captura del señor Cerrón, sobre la que opinan algunos, como por ejemplo el señor José Luis Gil, que agentes cubanos y traidores estarían protegiendo a Cerrón. ¿Esto es verosímil? Bueno, lo que es verdad como tema general, y hay que ser claros, los servicios de inteligencia cubanos, que es la DI, la Dirección de Inteligencia, ya no es DGI, cambió de nomenclatura, que depende del Ministerio del Interior, son sumamente eficientes en el manejo de lo que son las fuentes humanas. Ellos han podido sortear sus incapacidades tecnológicas y su falta de presupuesto por la inteligencia humana, y lo han demostrado. Y también tienen una estrecha relación con los servicios de inteligencia venezolanos. Hace pocos años, Mario, vino acá Freddy Guevara, un opositor al gobierno chavista y bolivariano, a Lima, y se despachó una conferencia de prensa de Diosdado Cabello y dijo que tenía entre comillas, un agente pisco y sabía todo el recorrido, ¿no? Todo el recorrido, digamos, que había hecho. Es decir, hay indicadores efectivamente de la presencia, ¿no? Tuvimos hace muchos años una operadora política del Partido Socialista Unificado de Venezuela, Birly Torres, trabajando en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Tuvimos almirantes, entre ellos Armando Laguna, uno de ellos, como embajadores, que habían sido comandantes en jefe de la Armada venezolana, con muchos nexos con la Federación Rusa, etcétera, de tal manera que no hay que descuidar la guardia de la contrainteligencia nacional. No hay que descuidar la guardia. Este es un juego muy competitivo y los cubanos, nos guste o no, son sumamente eficientes. Entonces, claro, todo es posible, todo es verosímil, pero también no nos quejemos, es la capacidad nuestra que tenemos para neutralizar esas acciones. Es verosímil entonces, bueno, porque cabe dentro de todo, es verosímil. Que estén protegiendo, ayudando. Es verosímil, naturalmente. Además, sabemos que ese señor está formado en medicina en una universidad cubana, que los cubanos dan un tipo de educación muy vinculada a lo ideológico, una preparación integral desde el punto de vista ideológico, político, propagandístico, que es la realidad, por cierto, pero no nos quejemos, digamos, de lo que hacen ellos, sino qué hacemos nosotros para defendernos de esas amenazas y cómo respondemos nosotros. Volviendo a lo que va a ocurrir en el Congreso con la asistencia de los ministros que hemos mencionado, veo que Diego Bazán, el congresista Diego Bazán de Avanza País, dice que a su entender ya existen los votos para censurar al ministro de Defensa. ¿Usted cree que a ese extremo es necesario llegar? Yo creo que lo primero que hay que hacer es que el ministro de Defensa y el ministro del Interior presenten los documentos, el estado de las investigaciones, los antecedentes. Recordar que ya el segundo semestre del 2006, la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, en ese momento ya independizada de la inteligencia, que ya era comisión ordinaria, investigó, se formó, no sé si recuerdo, un grupo de trabajo, no era comisión investigadora, porque había un tema que se había detectado de los laxos, que eran los polvorines del ejército, particularmente en la desaparición de granadas de mano tipo piña. Entonces, en base a estos antecedentes, estas investigaciones, primero que se escuche al ministro, que se escuchen a los ministros. Sí, claro. Ahora, obviamente, ya la censura es un tema político, veremos cuál es el temperamento de los congresistas. Pero en todo caso, también es importante subrayar que la Comisión de Inteligencia cite al DINI de manera reservada para que explique qué acciones se están dando, ¿no? Y que la Comisión de Inteligencia también se aboque de manera más proactiva a coadyuvar a esta institucionalización de inteligencia. Muy bien, muchas gracias al exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, por visitarnos aquí.